Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿me escucha? Se escucha, Sí, doctor. doctor, se escucha Ya, perfectamente. muy bien. Entonces vamos a hacer la exposición. El tema ahora es un tema medio complicado que se llama pancreatitis aguda. Es un cuadro clínico grave que lo vamos a ver hoy día. Muy bien, aquí están las diapositivas. Entonces, pancreatitis aguda. Vamos a ver. A ver dónde está. Ujú. Vamos a ver por qué está aquí esto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con pancreatitis aguda. Tenemos ahí en la diapositiva una área topográfica anatómicamente donde está localizado el páncreas. Si ustedes se recuerdan de anatomía, entonces el páncreas está ahí en la transcavidad de los epiplones que se llama, ¿no es verdad? Agarra parte de entre el epigastrio y la zona umbilical, esa zona media, yendo hacia el flanco izquierdo. Ahí tenemos el páncreas, ¿no? Con la cabeza, el cuerpo y la cola. Tenemos ahí el conducto Wirsung que atraviesa toda la longitud del páncreas y va a desembocar en la papila o ampolla de Vater junto con el coledo. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la pancreatitis aguda. Lesión reversible del parénquima hepático asociado a inflamación. Es un proceso inflamatorio agudo que resulta de la liberación y activación de enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula que puede comprometer por continuidad otros tejidos y órganos e incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas distintos. Fíjense que la pancreatitis aguda básicamente es un proceso inflamatorio del páncreas. Nosotros tenemos, ya hemos visto que el páncreas es un órgano que tiene doble función. Una función endocrina, eso lo hemos visto en fisiología, lo que han cursado conmigo. La función endocrina es la actividad de producción de hormonas, entre ellas, ustedes saben, la hormona que actúa sobre la glucemia, por ejemplo. Después tenemos la hormona que son varias hormonas, ¿no? El glucagón, después tenemos la somatostatina, después tenemos en el páncreas exócrino tenemos la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa. Entonces, dentro del páncreas exócrino está este fermento digestivo que es la tripsina. Y mientras la tripsina esté encasillada dentro de los límites del acino pancreático, bueno, tiene una acción importante para digerir sobre todo las proteínas. Pero cuando se sale de esa margen del acino pancreático, tiene una acción cáustica y destructiva tremendamente intensa. Entonces, en esos procesos inflamatorios donde hay pancreatitis aguda, el fermento pancreático, que es la tripsina, es decir, sale de esos límites del acino pancreático y comienza a disolver, a necrosar todo el tejido pancreático del órgano. Y por eso es que es una patología bastante agresiva y muchas veces fatal. Muy bien. Según la gravedad, cómo se clasifica la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda se clasifica en dos, la leve y la severa. La pancreatitis aguda leve, que son el 80% de los problemas pancreáticos, y 20% severos. O sea, de 10 casos, 8 son leves y 2 casos son severos y son muchas veces fatales. La pancreatitis leve, entonces, es llamada edematosa o intersticial
poca afección del tejido, de tejidos vecinos, o sea, se encuentra circunscrito al área pancreática y la recuperación es sin inconveniente, o sea que no deja secuela la pancreatitis leve. Entonces, es edematosa, o sea, hay edema intersticial, hay poca afectación a los tejidos vecinos, o sea, se circunscribe a su área específica. Y tercero, la recuperación es sin secuela prácticamente. Ahora, la pancreatitis severa, es decir, es bien complicado, o sea, hay complicaciones locales, hay fallas de múltiples órganos, que FMO, falla de múltiples órganos, produce, y complicaciones locales severas como son los abscesos pancreáticos. Vamos a ver. Etiología. Entonces, la etiología de la pancreatitis aguda son de tres tipos. Hay causas frecuentes, hay causas ocasionales y hay causas infrecuentes. Las causas frecuentes de la pancreatitis aguda son tres: litiasis biliar, alcoholismo y idiopática, o sea, de causa desconocida. Esas tres factores son las que causan la pancreatitis aguda frecuentemente. Ahora, las que ocasionan pancreatitis aguda en forma ocasional, de vez en cuando, son las hiperlipidemias, o sea, son patologías ligadas al metabolismo de los lípidos, las postquirúrgicas, después de alguna cirugía abdominal, la colangiopatía, la que se llama la colangio, la colangio pancreático retrógrada. ¿Qué quiere decir? Cuando uno va, tiene una litiasis biliar y le hace una colangiografía retrógrada, o sea, se entra con el aparato por vía del duodeno y consigue canalizar la papila, es entonces la colangiopancreatografía retrógrada para ver cálculos en vías biliares. A veces, cuando uno hace el gastroenterólogo hace ese tipo de maniobra, ese tipo de estudio, ese tipo de examen, puede estimular la secreción de tripsina, como les digo, y tener como complicaciones ocasionales que después de una colangiopancreatografía retrógrada haya una pancreatitis aguda. Un trauma abdominal, los traumas abdominales cerrados, o sea, trauma, caída, golpe en la región abdominal, se llaman traumas abdominales cerrados. Eso también son causas ocasionales de pancreatitis aguda. Drogas. Fíjense que hay varias drogas que causan pancreatitis aguda. Entre ellas tenemos la azatioprina, la tiazida, el valproato de sodio y la sulfa. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de drogas que pueden causar pancreatitis aguda ocasional. Y después tenemos las causas infrecuentes. Entre las causas infrecuentes tenemos el cáncer pancreático, el cáncer de periampular, o sea, el cáncer de la ampolla prácticamente de la cabeza del páncreas, la fibrosis quística y las parotiditis. La parotiditis urleana, por ejemplo, que son virales, etcétera, pueden ser también causas infrecuentes de pancreatitis aguda. Muy bien, entonces ahí tenemos bien clasificada la etiología de la pancreatitis aguda. Sigamos. Alcohol, el abuso del alcohol es una de las causas más frecuentes de pancreatitis aguda. Hemos dicho que la causa bien frecuente era litiasis biliar, alcoholismo y sobre todo el alcoholismo agudo, ¿no? Pero puede ser también el alcoholismo crónico. Entonces, eso puede llevar junto con causa desconocida, es decir, son las tres causas principales de la pancreatitis aguda frecuente, ¿no? Entonces aquí pone por eso la bebida alcohólica como una de las 3 causas más frecuentes de pancreatitis aguda. Fisiopatología. Ahí tenemos nuevamente el páncreas con su conducto pancreático, que es el Wirsung, que se une a ese conducto verde, que es el colédoco, y ambos desembocan en la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. Aquí tenemos pancreatitis agudo patogenia, mecanismo. Entonces, fíjense que la patogenia, con mi apuntador, vamos a ver la secuencia de la patogenia en la pancreatitis aguda.
Entonces, el mecanismo de activación para que se inicie el proceso de la pancreatitis aguda, fíjense que es lesión acinar, o sea, la lesión del acino pancreático, ya sea por todas las causas que hemos visto, litiasis biliar, alcoholismo, causas desconocidas que son las frecuentes, las infrecuentes tenemos el trauma abdominal agudo, en la poco probable, por ejemplo, la parotiditis, todo eso ocasiona lesión acinar. Ese es el inicio de la fisiopatología. Esa lesión acinar produce una activación celular, o sea, activa las células de los acinos pancreáticos. ¿Y cuáles son? Entonces, al activar las células de los acinos pancreáticos, hay liberación de mediadores químicos. La interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, el triptofano hormona. Después tenemos la interleucina 10, que son las más frecuentes, son las interleucinas. Fíjense, 1, 6, 8 y 10. Esas son las que más liberan, son los mediadores que más se liberan dentro de la pancreatitis. Y las consecuencias son locales, absceso, necrosis, sistémica, shock, hipovolémico, shock séptico y falla de múltiples órganos. Entonces, los cálculos biliares, fíjense que son una de las primeras causas, van a activar el tripsinógeno. El tripsinógeno se activa y se forma la tripsina. El quimiotripsinógeno se activa y forma la quimiotripsina, y las proteasas, las elastasas, es la activación intraacinar. Después hay liberación de las enzimas pancreáticas, que era la tripsina, la elastasa, la fosfolipasa y otros. Entonces, que quede bien claro que las enzimas digestivas que produce el páncreas son tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, elastasas y nucleasas. Son esos 5 tipos de enzimas digestivas que produce el páncreas. Todas esas enzimas se activan por la lesión acinar, y esa lesión acinar, al producir activación de todos esos precursores de estas enzimas, el tripsinógeno, que es precursor de la tripsina, el quimiotripsinógeno de la quimiotripsina, la proelastasa de las elastasas, etcétera, va a hacer que se salgan de su margen de acción, que es el acino, todos esos fermentos digestivos poderosos, sobre todo la tripsina, y comience a digerir su propio tejido a través de la liberación de esos mediadores químicos, las interleucinas 1, 6, 8, 10, etcétera, y ahí es que se van a producir la lesión pancreática con efectos locales de absceso, necrosis, efectos sistémicos de shock hipovolémico, shock séptico y falla de múltiples órganos, ¿ya? Entonces, esa completa la fisiopatología de o patogenia de la pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, cuadro clínico. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de la pancreatitis aguda. Primero, dolor abdominal. Es un dolor abdominal intenso, generalmente en barra, en el abdomen, o sea que en cinturón. El dolor comienza en el ombligo y se va hacia la parte lateral como en cinturón, se llama. Es un dolor abdominal agudo. Náuseas y vómitos, distensión abdominal, fiebre, y en los casos atípicos comienza como una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia renal o una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Esos son cuadros atípicos. Pero los cuadros típicos de inicio es dolor abdominal intenso en cinturón, que comienza en la parte anterior del abdomen y se va para atrás hacia la columna, en cinturón, que se llama náusea, vómito, distensión abdominal, fiebre, y el comienzo atípico que puede ser desencadenado por una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia respiratoria aguda. Vamos. Manifestaciones clínicas nuevamente. Dolor abdominal aguda leve, estamos viendo la pancreatitis aguda leve, dolor abdominal, náusea y vómito, híleo paralítico. ¿Qué es el híleo paralítico? Es cuando desaparecen los ruidos peristálticos del intestino, del tubo gastrointestinal. Ustedes, si se acuerdan de fisiología,
los movimientos intestinales son de dos tipos. Hay movimientos de propulsión, que son los movimientos peristálticos, y hay movimientos de mezcla, ¿no es verdad?, que hacen avanzar el bolo alimenticio sentido boca-ano. Entonces, esos ruidos peristálticos, movimientos peristálticos, tanto de avance como de mezcla, desaparecen. Entonces hay un silencio abdominal, hay un hilo paralítico. Después, disminución de los ruidos intestinales, hipertermia, va a haber fiebre y síndrome de distrés respiratorio agudo. SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces el paciente comienza a tener un poco de insuficiencia respiratoria, disnea, etcétera. Eso en las formas leves, ¿no? Vamos a ver. Manifestaciones infrecuentes. La pancreatitis a veces se presentan con síntomas diferentes a lo que hemos visto en la clásica leve, y puede aparecer encefalopatía, retinopatía de Pucher agregado de granulocitos que ocurren en la retina, que produce ceguera repentina. Fíjense ustedes, esta retinopatía de Pucher es una ceguera repentina por agregado de granulocitos a nivel de la retina. Tercero, psicosis, o sea, son cuadros psiquiátricos. Ustedes saben que las patologías psiquiátricas se dividen en neurosis y en psicosis. ¿Qué son las neurosis? Las neurosis son patologías psiquiátricas donde el paciente tiene conciencia de su enfermedad. Es decir, usted sentado ahí en el consultorio le dice, señor, usted tiene una psicosis depresiva, usted va a tener que tomar remedio porque para salir de ese cuadro. Sí, doctor, yo sé, yo me siento, yo sé que estoy enfermo, etc. Y perdón, esas son las neurosis, cuando el paciente es consciente de su padecimiento. Sin embargo, la psicosis, que es las otras formas de patología psiquiátrica, en la psicosis el paciente no tiene conciencia de su patología. Usted le dice, señor, usted tiene que tratarse, usted está muy enfermo, está mal de la mente, qué sé yo, y él le dice, no, doctor, usted piensa que yo estoy loco, el que está loco es usted, le dice. ¿Ah? Entonces, él no tiene conciencia de su enfermedad. Ese es el grupo de la psicosis. En la neurosis son patologías parecidas superficialmente, pero en el fondo ellos son conscientes de su enfermedad. Bueno, muy bien, psicosis por desmineralización o hiperfunción de la fibra nerviosa. Necrosis grasa subcutánea de extremidades similar al eritema nodoso. Coloración azulada, infiltración hemática en forma de necrohemorrágica. Periumbilical, ese es el signo de Cullen, por hemoperitoneo. Entonces, cuando hay un hemoperitoneo, aparece el famoso signo de Cullen, que es una equimosis a nivel de la región del ombligo, periumbilical. Después, cuando esa equimosis aparece en el flanco, en la parte lateral del abdomen, se llama signo de Gray-Turner-Halsted, ¿ya? Y la tetania por hipocalcemia. La tetania, cuando hay la disminución del calcio, porque en la pancreatitis aguda grave hay disminución intensa del calcio que produce tetania, ¿de verdad? Muy bien, sigamos. Diagnóstico por imagen. Entonces vamos a ver el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis aguda hay que comenzar entonces por la imagenología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí, fíjense, está cuestionado, está entre dos signos de interrogación, resonancia magnética. Entonces, si el paciente tiene condiciones, tiene plata y puede pagarse una resonancia magnética, usted podría comenzar por una resonancia magnética del abdomen. Pero si el paciente es de escasos recursos, también puede, y es más barato, comenzaría por una ecoendoscopía, ¿no es verdad? Para ver si tiene microlitiasis, si tiene lesiones periampulares, y después pasa para la colangiopancreatografía retrógrada, que era la que yo les había dicho y que podía dar también si se hace de rutina para, es decir, prevenir alguna patología litiasis biliar. Después también la misma colangiopancreatografía retrógrada puede dejar como secuela, no muy frecuentemente,
una pancreatitis aguda, porque ese manipuleo de la vía biliar puede dejar como complicación también una pancreatitis aguda. Entonces la secuencia sería resonancia magnética, si es posible, si da para el paciente pagar ese. Después la ecoendoscopía para ver si hay litiasis biliar, que es la causa más frecuente de la pancreatitis. Después los colangios, pancreatografía retrógrada para ubicar exactamente a qué nivel está la litiasis biliar, si está obstruyendo el cístico, si está obstruyendo el colédoco. Entonces, vía biliar del sistema ductal, pancreatitis severa por cálculo, colangitis, esfinterotomía con extracción del cálculo, estadía hospitalaria, complicaciones y mortalidad reducida si se realiza en las primeras 72 horas y pancreatitis recurrente, con microlitiasis, divertículos periampullares, estenosis, etc. Bueno, entonces fíjense que el diagnóstico por imágenes se va a hacer por resonancia magnética, ecoendoscopía, colangiopancreatografía retrógrada, y todo eso ya nos va a permitir tener un diagnóstico preciso de la etiología de esa pancreatitis. Si es por una litiasis biliar, si es por una, no hay litiasis, pero es un alcoholista crónico o alcoholista agudo, etcétera. Entonces, o hay otra de causa desconocida también, idiopática que se llama. Y las complicaciones principales, fíjense ustedes que si se trata en las primeras 72 horas, es decir, en hospitales de tercer nivel, donde haya estudios por imágenes, etcétera, donde hay una terapia intensiva, entonces tiene resultados bien aleatorios, bien promisorios, ¿no verdad? Pero si se trata ya después de 72 horas, generalmente la pancreatitis aguda ya es complicada y hay falla de múltiples órganos, hay abscesos ya que se forman en la región retroperitoneal y ya es mucho más complicado, ¿no? Muy bien, sigamos. Aunque durante la colangiopancreatografía retrógrada no se compruebe la coledocolitiasis, ¿ya? De forma sistémica se recomienda por varias razones. Insensibilidad de la colangiografía para la microlitiasis. Posibilidad de paso de nuevos cálculos durante el mismo episodio de la pancreatitis aguda. Facilita la cirugía posterior. Prevención de recidiva de pancreatitis aguda. ¿Qué nos está diciendo? De que la colangiopancreatografía retrógrada es necesaria y es útil, a pesar de que puede también ocasionalmente en la misma manipulación de esas vías biliares causar en una segunda instancia una pancreatitis aguda. Pero las virtudes de la colangiopancreatitis retrógrada es que se tiene una visión perfecta de la vía biliar, si hay cálculos, si no hay cálculos, si hay pequeños cálculos, si hay grandes cálculos. Y además al meter el fibroscopio ahí a la vía biliar para visualizar, ya dilata un poco la papila. Y eso hace que pequeños calculitos que ya estaban obstruyendo ahí, ya pasen al tubo digestivo, y es una forma de desobstruir sin querer queriendo, como diríamos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, al hacer ese examen, tiene otras virtudes también de que puede desobstruir ya pequeños cálculos que no son visibles, por ejemplo, la radiografía contrastada de vía biliar, ¿no? ¿Verdad? A la ecoradiografía, etcétera. Entonces, se recomienda hacer siempre la colangiopancreatografía retrógrada cuando se pueda, en hospitales de tercer nivel, por supuesto, donde hay los aparatos necesarios y los especialistas entrenados para la colangiopancreatografía retrógrada, ¿no? Muy bien. Sigamos, complicaciones. Entonces, fíjense las dos complicaciones más importantes, necrosis y absceso. La necrosis del tejido pancreático puede ser que no tenga bacteria, o sea estéril, o sea, se necrosa el tejido pancreático, pero hasta ahí no hay todavía infección bacteriana. Pero puede ser necrosis ya infectada donde ya hay bacteria. Entonces, esas necrosis que ya son infectadas generalmente ya van a formar abscesos. Es decir, y los abscesos, bueno, hay que abrirle el abdomen, hay que drenarlo, etcétera, ya son más complicados, ¿no verdad? Sin embargo, si fuera una necrosis no estéril, el mismo necrosis pero infectada, pero que no ha llegado al estado de absceso, a veces pueden regredir espontáneamente sin necesidad de cirugía. Pero ya el absceso pancreático ya hay que drenarlo, ya hay que hacer una cirugía abierta ya, ¿no? Abdomen abierto. Vamos, estadística de la complicación.
Hay coincidencia en que la principal causa de muerte es la infección, especialmente necrosis pancreática infectada, aunque también los pacientes de edad avanzada con patologías preexistentes tienen alta mortalidad por otras causas. 2. La mortalidad en pacientes sin necrosis es prácticamente cero. En pacientes con necrosis estéril va de 0 a 11%, mientras que en las necrosis infectadas alcanza el 40% de los pacientes se mueren. ¿Ya? Fíjense ustedes entonces la importancia de hacer un buen diagnóstico y detectar rápidamente el absceso, es decir, intentar de alguna forma drenarlo, aunque sea quirúrgicamente, para tener chance de salvarla. Pero a veces no da tiempo y el paciente está en mal estado general, ya tiene falla de múltiples órganos, entonces ya, por eso es la alta mortalidad de estos pacientes que llegan hasta el 40%. Bueno, complicaciones de la pancreatitis aguda nuevamente, complicaciones locales, colecciones líquidas, pseudoquiste agudo, necrosis, absceso pancreático. Complicaciones mayores, distrés respiratorio, insuficiencia renal aguda, shock séptico, se llama coagulación intravascular diseminada, CID, coagulación intravascular diseminada, y alteraciones metabólicas. Entonces, esas son las complicaciones de la pancreatitis aguda. Fíjense también clasificaditas, complicaciones locales, complicaciones mayores ya que llevan a la falla en múltiples órganos. Fíjense, insuficiencia renal aguda, shock séptico, eso ya es alteraciones metabólicas, coagulación intravascular diseminada, ya esos son cuadros gravísimos que llevan a la muerte del paciente. Pancreatitis aguda, pronóstico. Los criterios de Ramson, entonces, del pronóstico. Estos se usan para ver, es decir, si el paciente va a sobrevivir, cuándo hay más dificultad para que sobreviva. Es decir, son criterios que se utilizan, se manejan para darle a los familiares que alguna información, si está grave, si está complicado, si es difícil. Entonces, fíjense que aquí se maneja entre los criterios de Ramson. Tenemos la edad, los leucocitos, la glicemia, esta es una enzima que se dosa en sangre y esta es otra enzima. Entonces son las transaminasas y la lactasa, ¿no? Entonces, ahí ya uno ve, por ejemplo, si es mayor de 55 años y la edad cuenta mucho, entonces ya el pronóstico es más serio. Si la leucocitosis es mayor a 16.000 por milímetro cúbico, también el pronóstico ya es más serio. Si la glicemia es mayor a 200 miligramos por dilución, también es más serio el pronóstico. Y si la transaminasa, las lactasas están de 350 unidades para arriba y la transaminasa 250 unidades para arriba, también el pronóstico es muy serio. Eso al ingresar el paciente y sobre todo en la pancreatitis alcohólica. ¿De verdad? Después estamos en la pancreatitis biliar, también son los mismos criterios. Ahora, después de las 48 horas de internado, se le vuelve a hacer otra evaluación. Ahora, los criterios de Ramson para evaluar al paciente con pancreatitis aguda después de las 48 horas de internado, o sea, después de 2 días, ya son, fíjense, descenso del hematocrito, aumento del nitrógeno básico, del metabolismo de la proteína, el BUN, la calcemia, la presión de oxígeno, el déficit de las bases, o sea, y el secuestro el secuestro de líquido, o sea, cuánto está reteniendo líquido, ¿no? Entonces, cuando el descenso del hematocrito es mayor al 10%, entonces se considera de gravedad en la alcohólica y 10% también en la pancreatitis por vía biliar, por cálculo en vía biliar. Aumento de las bases de nitrógeno, del metabolismo de la proteína, que es el BUN, mayor a 5 miligramos por dilución o mayor a 2 miligramos por dilución en la pancreatitis biliar. La calcemia, cuando es menor a 8 miligramos por dilución en la alcohólica y menos de 8 miligramos por dilución también en la biliar. La presión arterial de oxígeno, cuando es menor de 60 miligramos cuando es menor de 60 milímetros de mercurio, la PO2,
entonces también es de pronóstico reservado. Déficit de base mayor a 4 miliequivalentes por litro. Secuestro de líquido mayor a 6 litros en las 24 horas, etcétera, etcétera. Estos son entonces los criterios de Ransom. Quiero llegar a preguntar cuáles son los criterios de Ransom al ingreso. Entonces, edad, leucocitos, glicemia, enzimas digestivas como la transaminasa y la lactasa. Y después tenemos a las 48 horas, tenemos descenso de hematocrito, aumento del boom, de la reserva de nitrógeno, calcemia, la PO2, déficit de base y secuestro de líquido. ¿No? Muy bien, criterios para definir pancreatitis aguda. Bueno, estos son otros criterios ya. Ransom 3, Apache 8, ya eso es ya semiología ya más complicada. Si ustedes saben, el Ransom ya están de buen tamaño para hacer su diagnóstico clínico. Pancreatitis aguda, tratamiento. Pancreatitis aguda, tratamiento. Fíjense en la leve, en la moderada y grave. Aquí ya pone tres tipos de pancreatitis. Ya anteriormente habíamos dicho que la clasificaba en leve y grave. Aquí ya pone la moderada. Entonces, la leve, la forma más común, no existe falla orgánica ni complicaciones. Se resuelve en la primera semana. 2, la moderada, presencia del fracaso orgánico, complicaciones locales o exacerbación de las comorbidades, o sea, las enfermedades de base. Y la grave, fracaso orgánico persistente y mayor de 48 horas. O sea, ya ahí hay una falla de múltiples órganos y va a la muerte, ya esa forma grave. Sí. Si en 48 horas el paciente no reacciona y ya su pronóstico es gravísimo, ¿no? Dice, no se dispone de un tratamiento específico capaz de detener el proceso de autodigestión del páncreas, lo que yo le decía, es decir, esa tripsina, quimiotripsina, la carboxi polipeptidasa, las tasas, etcétera, todos esos fermentos digestivos son poderosísimos y digieren prácticamente el páncreas, el tejido pancreático, cuando se sale fuera de los marcos del acino glandular. Entonces aquí está clarito, dice, no se dispone de un tratamiento específico capaz de detener el proceso de autodigestión. O sea, la propia glándula se autodigiere, ¿ya? Se autonecrosa por acción de los fermentos digestivos. 2, en la mayoría de los pacientes, de 85 a 90%, la enfermedad cura de forma espontánea, por lo general después de 3 a 7 días de iniciado el tratamiento. Pero la forma grave, como le digo, prácticamente es poco lo que se puede hacer cuando ya el proceso de autodigestión está en funcionamiento. Entonces, acá tenemos un esquemita, dice, prevenir la hipoxia, fluidoterapia, alivio del dolor, control metabólico. Entonces, fíjense que aquí ha puesto un esquema de tratamiento que se debería seguir en la terapia intensiva en pacientes graves, ¿no? Prevenir la hipoxia, o sea, la PO2 que esté en límites normales, fluidoterapia, o sea, bastante hidratación de suero, plasma, sangre, lo que sea, aliviar el dolor, inclusive hay que usar derivados de opiáceos, que son potentes analgésicos, porque es un dolor tremendo, la pancreatitis, el dolor abdominal, ese cinturón que yo les decía, y control metabólico. Decía que llevar un control estricto, decir, porque rápidamente entra insuficiencia renal, insuficiencia hepática y falla de insuficiencia respiratoria aguda y falla de múltiples órganos, ¿no? Muy bien, tratamiento, analgesia, no existe pauta, dice, no existe pauta consensuada del analgésico a utilizar, debe elegirse en base a la intensidad del dolor. Puede decidirse entre AINE, opiáceo o no opiáceo. Analgesia por infusión, por bomba, es una magnífica alternativa. Entonces, la analgesia por infusión es dar a analgésico potente, pero vía goteo mezclado en el suero para que el alivio sea más duradero y se le inyecte menos por vía endovenosa, o sea, directa o intramuscular, ¿no? Muy bien, pancreatitis aguda, tratamiento quirúrgico. No debe realizarse resecciones pancreáticas. Incrementan la mortalidad en 40% de los casos. La necrosectomía pancreática por digitoclasia reseca los tejidos necróticos y respeta los sanos y elementos vasculares. Es incompleta en un solo acto. Se realiza con 2 modalidades diferentes. Fíjense que el tratamiento quirúrgico se deja como una arma de último caso. Cuando ya el cuadro es irreversible, el absceso ya está superformado
y se recomienda que prácticamente con la mano, lógicamente, con la mano con guantes, no así en pleno acto quirúrgico, hacer la digitoclasia, o sea, como pelando una mandarina con una mano, es decir, sacándole la cáscara y dejando que el tejido ese, el contenido del absceso sea, es decir, extirpado y ese foco infeccioso permanente pueda ser drenado satisfactoriamente y el paciente se salve. Pero como le digo, es muy difícil eso, ¿no? Estos pacientes ya que van a un tratamiento quirúrgico heroico, ya generalmente fallecen. Pancreatitis aguda grave, edad mayor de 55 años, sexo masculino, etiología alcohólica o idiopática, obesidad, índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Pancreatitis aguda grave, entonces, edad, sexo, etiología alcohólica o idiopática, que son las más frecuentes, ¿no verdad? O biliar, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene